Cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos este hermoso libro, usted lo puede ver como si fuera una serie de historias o como una sola historia. Y la Biblia, si usted la ha tenido oportunidad de leer de principio a fin, usted se ha podido dar cuenta que la Biblia es una sola historia. Y la historia, el personaje principal es Dios, y el personaje principal al final, el que se lleva toda la gloria, es Dios. Y usted va a ver en las escrituras que en algún momento el enemigo, en algún momento los enemigos, ya sea de Dios, del pueblo de Dios, parece que tienen victoria. En la escritura parece ser que en un momento, como le pasó a Job, había perdido todo, y entonces ahora era la oportunidad óptima para que Job negara a Dios, para que Job se saliera de ahí del cascarón, y entonces tuviera el enemigo la oportunidad de acusarlo y de decir: Dios, ya ves, yo te dije que Job no era perfecto como tú pensabas. Pero todos sabemos la historia que pasa con Job. Al final del día, Dios restaura a Job. Dios, todo lo que él perdió, Dios se lo devuelve y el doble. Entonces, qué hermosa canción que teníamos ahora, porque podemos ver que es Dios el que tiene la victoria. No importan las circunstancias que podamos ver hoy en día. Al final del día Dios va a salir victorioso, y al final del día podremos celebrar la victoria y podremos gozarnos con la victoria. Estoy contento que usted esté aquí. Como ya sabe, mi nombre es Marco Murillo, pastor de The Heights en español. Y es un gozo, hermanos, cada domingo poderle ver, porque sabemos que durante la semana usted ha estado batallando algunas cosas, ha tenido malas noticias, el trabajo, esto, el otro, los hijos, la familia. Pero cada vez que venimos a este lugar, podemos cargarnos de pilas, alabar al Señor, escuchar la palabra y salir de este lugar con una idea clara de lo que Dios tiene. Amén. Espero que esa sea su actitud. Espero que esté usted meditando en la Biblia. Usted sabe que estamos en el libro de Hechos, y hay algo que he estado haciendo durante esta pandemia. De hecho, desde que inició la pandemia, cuando todos fuimos obligados a estar en casa, fue comenzar a mirar algunas series en la televisión. Y antes de que usted se emocione o se escandalice del pastor viendo televisión, déjeme decirle algo: veo televisión. Y he estado viendo algunas series, especialmente de política. Hay una serie en una plataforma muy famosa que empieza con N y acaba con Netflix. Hay una serie que se llama 1994, y es un asunto de política. Usted sabe, cuando el PRI estaba ahí, cuando matan a un personaje llamado Colosio. ¿Usted sabe de eso? Bueno, yo estaba en México entonces, y yo era un chamaco, y ahora veo esa serie y me engancho rápido a la serie, porque son cosas que yo viví cuando era niño. Ahora, lo interesante de las series es esto: que ellos no te dan todo el contenido, te van dando episodio por episodio. Y cuando acaba un episodio, especialmente esta plataforma, inmediatamente te pone el otro episodio para que te enganches, ¿sí o no? Te pone unos segundos nada más entre episodio y episodio, así que si te descuidas, el siguiente episodio se va a poner en forma automática. Y si estás muy picado y si tienes el tiempo, te vas a quedar ahí a ver 2 o 3 episodios y la hora se te va a pasar. Ten cuidado con eso. Pero quiero compararlo con episodios de la Biblia. Yo no sé usted, veo televisión, claro, pero también medito en la palabra de Dios. Y yo no sé si a usted le pasa, pero cada vez que estoy leyendo la Biblia, puede ser que de repente me enganché y ya no solamente leí un versículo o 2, ya leí un capítulo, ya leí 2, ya leí 3, ya me eché todo un libro. Espero que usted esté teniendo esa satisfacción en la Biblia. De hecho, estamos hoy en el capítulo 10 del libro de Hechos, y lo que hemos estado viendo ha sido esta serie de eventos. Es una sola historia la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero lo que vamos a ver en cada libro son series de eventos, momentos en los cuales el actor principal va a seguir actuando y va a seguir llevando su historia a un final. Ahora sabemos lo que va a pasar en el final. Al final del día, toda lengua, toda nación, todo pueblo va a estar alabando a Dios. Lo que dice Génesis capítulo 22.
Pero cuando vemos este pasaje de Hechos capítulo 10, vamos a ver una pequeña historia, vamos a ver parte de esa historia, y al final de esta historia vamos a sacar algunas aplicaciones, porque así como yo te dije, en esta serie que estoy viendo de 1994, yo recuerdo que yo estaba en la Ciudad de México cuando esos acontecimientos pasaban. Pues cuando tú leas la palabra de Dios, recuerda que tú estás jugando un rol. Tú estás siendo uno de estos actores en esta historia. Y para ahora que vamos a leer capítulo 10, considerar la vida de Cornelio y la vida de Pedro, piensa que lo que ellos escribieron o lo que ellos vivieron tiene que ver con nosotros hoy en día. Así que no voy a leer todo el capítulo porque no tenemos tiempo de leer todos estos 48 versículos, pero déjame narrártelo como si fuera una serie. Los versículos 1 al 7 va a hablar de este hombre llamado Cornelio. Ahora déjame volver a insistir antes de que yo comience. Sabes que estamos en el libro de Hechos y estamos leyendo capítulo por capítulo. Así que lo mejor que puedes hacer antes de venir al servicio el domingo es tomar tu Biblia y leer todo el capítulo. Y es más, ve 2 o 3 episodios de la serie. Lee 1, lee 2, lee 3, para que de esa forma tengas en este lugar un conocimiento ya previo para lo que vamos a aplicar en estas tardes. Así que el capítulo 10 va a empezar a hablar de este hombre llamado Cornelio. Y ahora ahí en tu pantalla yo te estoy poniendo algunos puntos principales de este personaje. Cornelio es un hombre que vivía en Cesarea. Y a las 3 de la tarde dice la Biblia que este hombre tuvo una visión. Y una visión es diferente de un sueño. Todos nosotros tenemos sueños. Cuando estamos dormidos en un momento en la noche, cuando ya dicen los médicos que tu cuerpo descansó lo suficiente, tu mente empieza a trabajar y empieza a tener sueños que pueden ser la recreación de algo que viviste, algo que te está preocupando, pero una visión es diferente. La visión la vemos en la Biblia cuando estos hombres y mujeres de Dios están completamente despiertos y entonces Dios les manda una visión. Yo no sé si te has tenido alguna visión o quizá comiste algo raro y de repente piensas que fue una visión, pero lo que vemos en la Biblia son cosas que Dios revela a las personas. Y este hombre Cornelio tiene una visión. Ahora, este hombre Cornelio, la Biblia nos dice que él era un italiano, era un romano. Y si era un romano, entonces era un gentil. ¿Quién es un gentil? Aquellos que no son de Israel. Pero algo también nos dice que este es un gentil que es temeroso de Dios junto con toda su familia. Ahora déjame explicarte un poquito qué es lo que hace ser a un temeroso de Dios, porque es importante. En el tiempo de Jesús está el judío, el que ha nacido en el pueblo de Israel, ha sido circuncidado y también observa la religión del judaísmo. Simplemente haber nacido en ese país o de esas familias le hace ser un judío. Por otro lado están los gentiles. Los gentiles son aquellos que no han nacido de una familia judía y que no observan el judaísmo. Pero un gentil podía volverse judío, claro. Ellos les llamaban prosélitos. Un gentil que no nació ahí y que ahora decide adoptar esa religión se vuelve un prosélito. Ahora, para poder hacerlo tenía que ser circuncidado y tenía que dejar de comer carnitas, tenía que dejar de hacer varias cosas porque la religión lo prohibía. Pero entre los judíos, ya sean de nacimiento o prosélitos, y los gentiles, hay en medio una serie de personas que se llaman los temerosos de Dios. Ahora, el temeroso de Dios es esa persona que es gentil. Nació fuera de la religión judía, pero el temeroso de Dios, su palabra lo describe. Teme a Dios. Por alguna razón ha escuchado del Dios de los judíos o ha visto la creación, sabe que hay un Dios creador y entonces esta persona va a temer a Dios. Ahora, en el caso de Cornelio, sabe que hay judíos, él no quiere hacerse judío. Principalmente, ¿sabes por qué? Porque le gustan las carnitas y porque él no quiere ser circuncidado. Sabe que hay un Dios que los judíos adoran, pero a mí no me gusta esa religión, así que yo solamente adoro a ese Dios.
Porque la Biblia dice que Cornelio hacía oración y también hacía obras de beneficencia para Israel. Y este hombre que es temeroso de Dios es un gentil pagano, pero que ora a Dios a su forma y que también está haciendo cosas de benevolencia para Israel. Y este hombre temeroso de Dios tiene una visión de Dios. Manda un ángel y le dice: Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas. Así que quédate con eso, y si quieres más detalles, lee el capítulo 10. Y lo que hace Cornelio es que la visión, el ángel le dice: bueno, tus oraciones han sido escuchadas y tu benevolencia también. Así que Dios te va a mandar a un mensajero especial. Este es un hombre que se llama Simón y está allá en Jope. Así que manda a algunos de tus súbditos que te lo manden a traer. Y entonces Cornelio manda a estos súbditos y van por este Pedro. En el versículo 9 al 23, ahora vamos a ver la vida de Pedro. Dice que Pedro está en Jope y que a las 12 del mediodía Pedro también tiene una visión. La diferencia es que Pedro es un judío. Pedro está orando y está ayunando, porque dice que se sube a la azotea de su casa, está teniendo hambre y que mientras le están preparando algo, Pedro se pone a orar. Sin ningún problema lo está haciendo a Dios, porque él es un seguidor de Jesús. Y así como pasó con Cornelio, ahora Pedro tiene una visión. ¿Y qué es esa visión? Tú y yo sabemos que es un lienzo, un pedazo de tela que trae toda especie de animales, de aves y de animales cuadrúpedos. Y entonces la visión le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no, Señor, porque dentro de esos animales hay puerco, hay camarón y hay algunas cosas que tú nos prohibiste comer. Entonces Pedro se rescata de esa visión, y entonces la visión vuelve una vez. Le dice: Pedro, mata y come. Y la tercera vez, Pedro mata y come. Pero en esta tercera ocasión, el mensajero, un ángel, le dice a Pedro: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y entonces Pedro se le cae la quijada, y de eso es lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Así que acompáñenme en una oración. Querido Dios, qué hermoso es ver tu palabra, Señor, como esa historia completa, sin lugar a detalles, sin lugar a dudas. La Biblia es completa, es clara, tiene todo el consejo tuyo hacia nosotros. Hacemos bien en meditarla, pero Dios, en esta tarde que vamos a considerar el capítulo 10 y lo que podemos aprender de ahí, pedimos tu dirección. Te agradecemos por personas que han llegado a visitarnos en este lugar. Personas que no saben que estamos estudiando todo el libro de Hechos y que ya venimos analizando capítulo por capítulo. Pero Padre, permítele subirse a bordo junto con nosotros, los que nos miran allá en casa, Dios. Que podamos salir de este lugar con las ganas de seguir viendo esta serie, tu palabra. Cada episodio, cada capítulo va revelando historia que tiene que ver con nosotros, Dios. Así que gracias en nombre de Cristo. Amén. Excelente, entonces usted ya tiene aquí a dos integrantes, Cornelio, Pedro, los dos tienen una visión. Uno vive en Cesarea, el otro vive en Jope, y si usted ve la geografía, no son ciudades muy separadas. De hecho, las dos ciudades están en una línea costera. Es como si usted fuera a Punta del Este, ahí en Punta del Este, no, se me acaba de olvidar el nombre, en Guerrero, la bahía de Acapulco, y después arribita, ¿cuál está? ¿Se acuerdan? Alguien que se acuerde. Bueno, es otra isla que está ahí arribita, además de Acapulco. Entonces lo que está pasando, que uno vive en Jope, uno vive en Cesarea, es poca distancia. Podían ellos caminar a la otra ciudad en un día, pero la Biblia dice que ellos toman día y medio para poder llegar a la otra ciudad. Y lo que va a pasar ahora es que estos dos van a venirse a juntar, porque cada uno tuvo una visión, y entonces ellos van a cumplir lo que Dios estaba tramando. Dice en los versículos 23 al 48, la historia sigue diciendo que Pedro, entonces, al escuchar esa visión, va a llamar a sus amigos religiosos de Jope y les va a decir: ok, vayamos porque Dios me ha mandado una visión y un mensaje. Y Pedro toma a algunos de sus compañeros de la iglesia, quizá algunos líderes de ahí, y se los lleva a la ciudad donde está Cornelio. Y Cornelio les va a recibir.
Cornelio estaba listo, él acaba de tener una visión, el mensajero le dijo: Cornelio, lo que tú has estado buscando, Pedro va a venir a hablarte de él. Y entonces está Cornelio, junta a su familia, junta a sus soldados, a sus sirvientes, y están esperando esta cita. Así que cuando llega Pedro, vemos ahí en el capítulo 10, versículo 28, lo van a ver ahí en la pantalla, porque en cuanto llega Pedro, acuérdense que Pedro es un judío religioso, y él va a llegar y va a decir lo siguiente: ustedes, le dice a Cornelio, saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Sabes tú, Cornelio, porque conoces el judaísmo. Tú no eres prosélito, pero conoces. Sabes que mi ley me prohíbe que yo te hable a ti. Es más, me prohíbe que yo me junte contigo. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Y entonces dice el versículo siguiente: por eso, en el versículo 29, por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, dice él, permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Ahora quiero que te pongas en los zapatos de Pedro, seguidor de Jesucristo. Se le ha dado una gran comisión y de hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿no es curioso que Dios tiene que darle una visión a él para que Pedro entienda que no hay nada impuro ahora? Pero lo que me llama la atención es que Pedro va a decir: sabes, mi religión me prohíbe hablarte, pero porque tuve un sueño, aquí estoy. Ya te he mencionado que ellos viven en ciudades muy cercanas. Ahora te pregunto, ¿quién es el que estaba más alejado del otro? Pues yo realmente puedo ver que era Pedro mismo, porque aunque las ciudades estaban muy cerca, Pedro tenía además su religión que le prohibía juntarse con un gentil, en este caso Cornelio. Así que el que estaba más lejos del gentil era Pedro, y no por la distancia física. ¿Sabes por qué era? Por su propia religión. Y así entonces Cornelio, en los versículos 30 y 33, le va a decir: gracias, Pedro, por venir. Ahora déjame contarte una visión que tuve. Porque entonces yo estaba orando, un ángel vino y me dijo que todas mis preguntas acerca de Dios van a ser resueltas por ti, Pedro. Y entonces Pedro, en el versículo 34 y 35, dice la Biblia que él tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda la nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Ahora quiero que leas entre líneas, porque Pedro está diciendo: ahora entiendo que es verdad que no hay favoritismos, sino que a Dios le agrada a cualquier persona que se acerca a Él con un corazón dispuesto. ¿Sabes lo que hay detrás de estas palabras? ¿Sabes qué es lo que hay detrás de la mente de Pedro? Sí hay favoritos. Sí hay favoritos para Dios. De hecho, los favoritos para Dios, ¿sabes quiénes somos? Los judíos. Ahora, yo no sé de qué ciudad eres tú. Yo soy de la Ciudad de México. Y a veces es un riesgo para mí decir que soy de la Ciudad de México, porque algunos dicen: este es chilango. Y algunos empiezan a guardar que su cartera, o empiezan a ya así poner una distancia conmigo. Y para mí es chistoso decir que soy chilango, porque algunas personas o se espantan, o algunas personas dicen: pues qué bueno, manito. Yo sé que hay muchos de Monterrey aquí, y la rivalidad entre chilangos y norteños es bien fuerte. No voy a decir quién, pero hay un hermano que le va a los Tigres y hace 8 días me estaba diciendo: les vamos a ganar a sus Pumas, pastor. Dije: bueno, listo, ok. La rivalidad. Pero ¿sabes qué hay de esa rivalidad? Porque los del norte dicen: nosotros somos mejores, o los de la Ciudad de México: nosotros somos mejores. Siempre está eso en la mente del ser humano. Por eso la rivalidad, por eso las ganas de competir. Eso está en la mente de Pedro. Pedro, en pocas palabras, está diciendo: ahora entiendo que ustedes, los gentiles, son como nosotros los judíos. O sea,
son tan importantes como nosotros los judíos. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Está diciendo, ahora entiendo que no hay favoritismos. Yo pensé que los judíos éramos los favoritos de Dios. Ahora entiendo que ustedes, gentiles, también pueden ser escuchados por Dios. Y para mí es interesante, porque te voy a hablar de algunas aplicaciones más al ratito. Así que lo que está diciendo Pedro es, wow, finalmente entiendo las palabras de Jesús. Cuando él antes de subir al cielo dijo, bueno, toda potestad me ha sido dada, así que ahora ustedes vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que está diciendo Pedro es que las palabras que escuchó de Jesús allá atrás, ahora tienen sentido. Ahora Pedro había visto un montón de milagros. Pedro había visto Jesús hablando con la samaritana. Pedro había visto a Jesús liberando a endemoniados. Pedro había visto a Jesús acercarse a aquellas personas a las cuales los judíos llamaban perros. Y Pedro había estado y caminado con Jesús, pero Pedro no le había caído el 20 hasta ahora. Esas palabras, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, es porque Pedro realmente está entendiendo las palabras que Jesús les había dicho antes. Y esto es muy importante, porque lo que va a pasar ahora en versículo 36 al 43 es que Pedro empieza a predicar el evangelio y les va a decir a Cornelio, ok Cornelio, mira, ese Jesús que ustedes han escuchado es el Mesías, y este Mesías murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y antes de que Pedro, después de que ha dado el evangelio, haga un llamado a la gente a ponerse de pie o levantar su mano para aceptar a Jesús, mira lo que dice el versículo 44. Dice, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque Cornelio y su casa empezaron a hablar en lenguas, lo cual era una señal que ellos habían visto en Hechos capítulo 2. Y cuando Pedro está antes de terminar su discurso, el Espíritu Santo viene y entonces empieza a morar en ellos. Ahora pobre Pedro, porque si él era un pastor, como los que vemos hoy en día, o como yo lo hago a veces, estoy predicando el evangelio aquí y entonces antes de que yo diga, a ver, ponte de pie los que quieren aceptar a Cristo, levante su mano, póngase de pie, vengan al frente. Y entonces la gente se empieza a levantar y ya cuando están acá al frente entonces uno ora y entonces uno como predicador se imagina que el Espíritu Santo entonces ahora viene a la gente porque levantaron la mano o porque vinieron al frente. Pedro está bien frustrado porque antes de que él termine de predicar, ¿sabes qué acaba de pasar? El Espíritu Santo entra en Cornelio y su familia. Ahora esto a mí me resuelve muchas preguntas teológicas que he tenido en mi vida. Porque yo no sé tú, pero yo no puedo recordar el momento exacto en que fui salvo. Yo sí recuerdo el momento en que oré, o recuerdo el momento en que levanté mi mano o que pasé al frente. No me entiendas mal. Pero yo no recuerdo el momento exacto en que el Espíritu Santo entonces selló su presencia con la mía. Pero lo que sí estoy seguro es que Dios lo hizo. Estoy seguro que yo soy completamente salvo. Pero déjame decirte que resuelve muchas preguntas, porque no es que tienes que sentir algo o hablar en lenguas como sucedió aquí, o desmayarte o sentir un calor o un gozo. Sabes que la Biblia nos habla de varias experiencias, pero lo que sí es clara la Biblia es que nos dice que Dios, en el momento en que crees en Jesucristo, el Espíritu Santo te sella con su presencia. Y ahora lo que está viendo Pedro es, espérenme, todavía no acabo de predicar, es más, todavía no hago un llamamiento, espérense, no reciban a Cristo todavía, espérense hasta que yo lo indique. Pobrecito Pedro, bien frustrado, porque hermanos, Cornelio era un temeroso de Dios. Cornelio estaba esperando que se le dieran los pasos exactos para simplemente entender el evangelio,
Pero en cuanto ellos lo entendieron, escucharon el evangelio, vieron la verdad de Dios plasmada en las palabras de Pedro, entonces ellos hicieron la conexión, creyeron en su mente, en su corazón, y entonces el Espíritu Santo vino a morar en su vida. Quiero preguntarle, ¿en qué momento usted aceptó a Cristo? ¿Qué sucedió cuando lo hizo? Bueno, no, yo no sé, pastor. Yo creo que solamente me pidieron que levantara mi mano y que repitiera una oración. Si usted hizo eso, no está mal. Pero lo que yo veo en la Biblia es que se necesita de una mente, un corazón preparado, para que en la mente, cuando recibe los hechos del evangelio, entonces el corazón y la mente se unen, y entonces Dios en ese momento entiende que hemos conocido el evangelio y que lo estamos aceptando, y entonces su salvación opera en ese momento. No importa si la persona levantó la mano, vino al frente, lloró, se rió. Ese es un misterio que le pertenece a Dios. Pero sí es un misterio que tenemos que aprender a darlo, porque para eso quiero que sigamos viendo lo que la Biblia dice. Está aquí, Hechos capítulo 10, 44, mientras Pedro estaba todavía hablando, mientras el sermón no acababa, mientras los cantos seguían, mientras el evento seguía, la persona entonces entendió la salvación y Dios operó en ese momento. Y entonces el Espíritu Santo descendió sobre ellos, hablando en lenguas, versículo 44, y fíjate lo que dice el versículo 45. Los defensores de la circuncisión se asombraron. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que habían salido con Pedro. ¿Te acuerdas que Pedro está allá teniendo un tiempo de oración? Él está meditando, y cuando recibe la visión llama a sus compañeros y les dice: a ver, vamos, porque el Espíritu Santo me dijo algo. Y estos hombres, yo me los imagino bien derechitos, bien religiosos, y dicen: ok, Pedro, pues vamos. Ellos no tuvieron la visión, ellos no sabían de qué Pedro estaba hablando, pero ellos van con Pedro. Y ahora imagínate, recuerda las palabras de Pedro. Le dice Pedro a Cornelio: tú sabes que mi religión me lo prohíbe. Ahora aquí hay otros testigos que no están hablando, que son esos que acompañaban a Pedro. Y ellos están pensando lo mismo: Pedro, ¿a dónde nos trajiste? Porque ellos eran medios fresas, ¿no? Me los imagino hablando así. O sea, Pedro, tú sabes que no debemos juntarnos con gentiles, ni siquiera entrar a su casa. Pedro, ¿a dónde nos trajiste? Pero Pedro, porque él tiene una visión, él está predicando y él está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Ahora, cuando él sigue predicando, el Espíritu Santo viene y los gentiles paganos se convierten. Y entonces a estos pobres religiosos que no tuvieron ninguna visión más que ahora ven lo que el Espíritu Santo está haciendo, le dicen: ¿qué está pasando aquí? Estos también están recibiendo al Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? Ni siquiera se han circuncidado, ni siquiera se visten como nosotros, hablan como nosotros. Ellos ni siquiera tienen una historia genealógica. Pero mira lo que dice el versículo 47. Y aquí me encanta este Pedro, porque pasa él de cabeza dura a un siervo de Dios. Versículo 47 dice Pedro, al ver esa demostración de salvación, dice en el versículo 47: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Puede acaso alguien de ustedes, mis acompañantes, o alguien más acá, negar que estas personas están viniendo a la salvación y lo que ahora necesitan es ser bautizados? ¿Puede alguien aquí negarse? Y entonces inmediatamente traen agua, y la familia de Cornelio, los siervos, los soldados, los hijos, la esposa, todos son bautizados. Y entonces hay un gozo en esa familia. Y más aún, dice el versículo 48, que Pedro se quedó unos días con ellos. Ahora déjame terminar para hacer un par de aplicaciones. En primer lugar, te quiero hablar de la conversión de un gentil. Una persona que no es religiosa, o que quizá tiene un cierto tipo de temor a Dios. Es posible que un temeroso de Dios, es posible que alguien que no va a la iglesia, es posible que alguien
que de repente no sigue las reglas como un seguidor de Cristo también las hace, ¿es posible que sea salvo? La Biblia dice que sí. ¿Puede un gentil, un pecador, buscar a Dios a su manera y ser salvo? Bueno, la respuesta bíblica es no. No, porque aún Cornelio oraba y aún Cornelio hacía benevolencia al pueblo de Israel, él no era salvo. Aunque él oraba con su corazón, aunque él hacía sacrificios, aunque él estaba cerquita de Dios, ¿puede alguien buscar a Dios a su manera y ser salvo? La respuesta es no. No importa qué tan honesta sea la persona, no importa cuántas ganas tenga de conocer a Dios, no es salvo. Si Pedro no hubiera hablado con Cornelio, Cornelio se hubiera ido al infierno. Por más que orara, por más que diera dinero a la iglesia. Punto. Y eso lo podemos ver. Porque lo que va a pasar es que ahora Cornelio, Dios lo escucha y manda una visión. Y en esa visión Dios le dice: Cornelio, tú casi eres salvo, estás cerquita, pero no eres salvo. Así que lo que va a pasar es que te voy a mandar a Pedro, y Pedro se va a encargar de darte el evangelio. ¿Puede alguien recibir una visión y entonces esa visión ser usada para comunicar el evangelio? No. Porque déjame decirte que hay miles de religiones que se jactan de haber escuchado un evangelio nuevo o corregido más allá que el que la Biblia enseña. Y ahí tienes a los mormones. Ellos que dicen que un ángel vino y le habló a un hombre para corregir y que ahora la forma de salvación es otra, es falso, es una herejía. Tienes a los mormones, tienes a los musulmanes. ¿Sabes que el Corán fue escrito por un hombre que recibió una visión y entonces escribió el Corán? Tienes a los mormones, tienes a los musulmanes, tienes a los adventistas, tienes a un montón de religiones que cualquiera que dice la Biblia no es suficiente, aquí está la nueva revelación, es falso. Así que una visión, solamente una visión, no puede dar el evangelio. El evangelio tiene que ser transmitido de persona a persona. La Biblia incluso dice que los ángeles anhelan compartir las buenas nuevas, pero no lo hacen. No sé si lo has visto, pero la Biblia dice que solamente los seres humanos podemos compartir el evangelio. Así que puede haber una visión como la de Cornelio, pero esa visión no le dio el evangelio. Solamente le orientó hacia la persona que Dios iba a usar para comunicar el evangelio. Y eso quiero que lo tengas muy en mente, porque hoy en día hay personas como Cornelio, temerosos de Dios, que oran, que incluso pueden estar haciendo obras buenas. Eso no les va a dar salvación. Tiene que ir un mensajero de Dios, una persona de carne y hueso, que se va a presentar ante ellos, les va a dar el evangelio. Y entonces la persona va a venir a Cristo. Pero solamente por tener una visión, eso no va a pasar. La conversión de un gentil es posible, sí, pero el evangelio va a ser dado a través de seres humanos. Y la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué los ángeles no predican el evangelio? Porque no hay evangelio para los ángeles. Porque la Biblia dice que los ángeles caídos no hay otra oportunidad para ellos. No hay evangelio, no hay buenas nuevas para ellos. Pero las buenas nuevas son para el ser humano. Y solamente alguien que ha recibido el perdón, alguien que se da cuenta que ha vivido lejos de Dios y que solamente a través del perdón, por un regalo inmerecido, puede venir a la presencia de Dios. Solamente una persona que ha disfrutado el evangelio, solamente esa persona puede dar el evangelio. Te voy a preguntar, ¿has disfrutado el evangelio? ¿Has disfrutado el evangelio? ¿O todavía estás como Cornelio pensando que tus oraciones, tus ofrendas, tus buenas obras te van a salvar?
Ahora déjame terminar con la conversión de un creyente, porque también Pedro va a experimentar una conversión. Pedro había visto a Jesús, había caminado con él, lo vio predicar, vio los milagros. Pero Pedro también recibió la gran comisión: vayan y hagan discípulos. Pero Pedro necesita todavía una conversión. Y esa conversión es directa a su teología. Esa conversión que Pedro va a experimentar está directa a su estilo de vida. Porque Pedro, recuerda esto, Pedro está yendo a orar. Ahora recuerda los capítulos pasados. ¿Sabes qué está pasando? Persecución. La iglesia está siendo perseguida. Los apóstoles están echados en la cárcel. De hecho, todos son sacados de Jerusalén. A mí no me sorprendería que Pedro, en esa tarde de su visión, está orando, buscando respuestas. Dios, yo soy un líder de la iglesia. Dios, respóndeme, porque nuestra gente está sufriendo. Hay hambre, hay persecución, algunos están en la cárcel. Dios, muéstrame qué es lo que tenemos que hacer. Y yo estoy seguro que Él está pensando solamente en la iglesia. Y Él está ahí orando, y Él está ayunando, y Él está buscando respuestas de Dios. Pero ¿sabes qué está pasando por el otro escenario? Dios está trabajando con un gentil, con toda su familia. Dios está en el negocio de la salvación, no solamente de que la iglesia la pase bien. Quizá Pedro está enfocado en que la iglesia, sus seguidores o los creyentes la pasen bien. Pero Dios le interrumpe su agenda. Viene con otra teología. Eso no estaba en los libros del judaísmo. Yo no puedo comer marrano, yo no puedo comer camarón. Dios, ¿qué me estás diciendo acá? Y esa visión le rompe la teología a este pobre Pedro. Lo que Dios ha limpiado, que tu teología no lo llame impuro. ¿Sabes cuántas personas no van a entrar a este edificio? ¿Sabes cuántas personas no van a ponerse en Facebook o YouTube o van a buscar una predicación cristiana? Hay miles de personas que no van a pisar este edificio, y déjame decirte, no es porque estamos haciendo algo mal. Simplemente su forma de pensar, su cultura, su religión es opuesta. Si estamos esperando que personas vengan al servicio, a una comunidad bíblica, para que puedan escuchar las buenas nuevas, podemos estar perdiendo el tiempo para siempre. Pero a mí me encanta que Dios está en el negocio de la salvación. Y Dios está llamándonos a ir. Dios nos está llamando a dejar nuestra comodidad, nuestra teología, dejar de pensar en mi seguridad, lo que yo estoy pasando, la persecución, lo que me falta. Dios está llamando a que vayamos a predicar lo que las visiones no predican, lo que los libros no predican. Nos está llamando a ir a predicar el evangelio. Ahora, no me entiendas mal. Nos importa que si tú no tienes trabajo, nos importa que estés bien. Si estás teniendo problemas en tu familia, nos importa, y por eso queremos escucharte. Queremos que nos llames, queremos que atenderte. No es que no es importante tu vida, pero a mí el capítulo 10 de Hechos me muestra que hay algo más importante aún que mi propia vida. Y esas son las almas de las personas que caminan sin Dios. Ahora, ¿qué vas a hacer, querida iglesia? Yo sé que vienes para escuchar la palabra, para que seas animado, para que tengas un poco de alivio. Espero que lo estés logrando. Espero que a través de la consejería, el compañerismo, estemos llenando esa parte que tu vida necesita. Pero no te olvides que hay un llamado mayor que tiene que ver con la eternidad de las personas. ¿Por qué no te pones de pie, querida iglesia? Quizá necesitamos ser convertidos como le pasó a Pedro. Señor, yo sé la teología,
Señor, yo sé que no debemos tomar, no debemos fumar, no debemos drogarnos, no debemos vestir así o asá. Señor, sabemos que esas conductas son malas y que no debemos practicarlas. Bueno, no debes practicarlas. Sin embargo, Dios está buscando que tú y yo, iglesia, seamos testigos, no de tu historia. Tu historia es importante, úsala como una herramienta, pero estamos encargados de una historia más grande, que es el Evangelio, que es la salvación, que es la redención, que es la eternidad de personas. Deja tu religión a un lado y ve con esa gente que nos necesita. Dios, oramos por el mundo musulmán, Señor. Aquellos que no se visten como nosotros, que no hablan como nosotros y que practican una religión completamente distinta a la nuestra. Pero no nos permitas tener la actitud de Pedro: nada inmundo, o yo ni siquiera puedo acercarme a tu casa. Dios, permítanos entender que hay gente que hoy está orando a dioses, a ídolos, personas que están buscándote, Dios, y que la religión, Satanás les ha cegado su entendimiento. Permítenos ir, permítenos salir de este lugar. Dios, esas personas no van a venir a este edificio. Estas personas no van a ir a una conferencia, a un estudio bíblico. No van a buscar en YouTube, en Facebook, un sermón cristiano, Dios, pero van a escuchar a una persona que ha dejado su religión a un lado y que solamente puede venir a decir: quiero hablarte de Cristo, porque Él me perdonó donde yo estaba, gratis, y ahora esta es la medicina. Que seamos una iglesia que sale, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.